Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo realizaste el problema. Dice, partiendo del reposo, un bloque de 5 kilogramos se desliza 2.5 metros por un plano inclinado rugoso a 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0.436. Determine, inciso A, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Inciso B, dice el trabajo de la fuerza de fricción entre el bloque y el plano, y el inciso C habla sobre el trabajo realizado por la fuerza normal. Entonces, vamos a empezar. Vamos a sacar empezando los datos que tenemos. Vamos a comenzar aquí con los datos. Entre los datos tenemos la masa del bloque, que son de 5 kilogramos. Tenemos una masa de 5 kilogramos que se desliza y tenemos un desplazamiento de 2.50 metros. Eso es lo que está aquí arriba. Por un plano inclinado rugoso a 30 grados. Significa que tenemos también un ángulo de 30 grados. También tenemos un coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción dice que es igual a 0.436. Eso es lo que tenemos en esta parte. Y pues ella nos pide cada inciso. Entonces vamos a trabajarlos. Vamos a comenzar aquí con el procedimiento. Como parte inicial del procedimiento podemos empezar dibujando un plano cartesiano. Y para eso voy a dibujar acá. Voy a dibujar el plano cartesiano, voy a bajar un poco. Voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Y en ese plano cartesiano voy a estar dibujando lo que voy a tener con la figura que voy a hacer ahorita. Entonces, por ejemplo, dice que el objeto está sobre un plano inclinado, ¿sí? Entonces vamos a hacer un plano inclinado. Voy a dibujar aquí un plano inclinado. Entonces aquí tengo un plano inclinado. Y tengo una masa. Una masa sobre este plano inclinado. Entonces voy a dibujarla en la parte de acá. Aquí tengo una masa. Entonces dice que está partiendo del reposo. Eso significa que desde aquí que está el reposo, tiene una velocidad inicial 0. Que eso también sería bueno colocarlo entre nuestros datos. Velocidad inicial igual a 0. Porque está partiendo desde el reposo. Pero
tenemos que poner las fuerzas que están siendo trabajadas en este plano, ¿sí? Entonces, para empezar, con azul voy a dibujar acá una flechita en la cual indica que la fuerza está yéndose hacia abajo. Voy a ponerle aquí una F de fuerza. Y en contra de ella está también la fuerza de gravedad, que siempre, recuerden que esta fuerza va en contra del movimiento. También tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es la que va a ir hacia arriba, que es perpendicular a la masa. ¿Sí? Aquí vamos a poner la normal. Y hacia abajo vamos a dibujar la fuerza que está ejerciendo el peso. ¿Sí? Entonces, en esta parte se está ejerciendo la fuerza del peso. Lo voy a colocar acá. Este es la fuerza de gravedad, que también le podemos llamar peso. Entonces, ahora vamos, todo este plano que ya tengo aquí, lo voy a, lo voy a mover, ¿sí? Y voy a colocar en mi plano cartesiano cada una de las fuerzas. Igual como lo hacíamos con leyes de Newton. Entonces voy a colocar aquí la fuerza. Voy a colocar con amarillo la normal. Que va hacia arriba, hacia la izquierda. Voy a dibujar la fuerza de fricción. Y hacia abajo voy a colocar el peso. Muy bien. En la última clase les mencionaba algo importante con respecto al ángulo, ¿sí? Entonces el ángulo va a ser algo importante que lo vamos a tomar cuando saquemos la fuerza de la gravedad, que también le podemos llamar peso. Voy a colocarle aquí abajo, fuerza de gravedad, ¿sí? Muy bien, entonces ya con esto podemos empezar. Entonces, lo último que me faltó colocar aquí abajo es el ángulo, que es de 30 grados. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, voy a enfatizar en esta parte de acá y voy a ponerle un rectángulo con color. Vamos a ver, primero va a ser rectángulo. Enfaticemos esta parte. Miren de aquí. Esto está excelente. Miren. Eso de acá. Si ustedes se dan cuenta, exactamente aquí donde voy a poner ahorita con resaltador verde. Esta parte de acá, voy a volver a resaltarlo. Aquí, aquí, y esto de acá se vuelve un triángulo rectángulo, ¿sí?
en el cual nos da la pauta para poder usar dos formas ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo lo podemos utilizar primero con la forma de coseno o la forma de seno. Eso es lo que nos da el chance aquí en planos inclinados de poder utilizar los dos, dependiendo cómo lo podamos y cómo lo queramos utilizar. Por ejemplo, como en el inciso A, lo que nos pide es encontrar la fuerza de la gravedad, o sea, la fuerza, el trabajo del peso, perdón, de lo que está trabajando. Entonces, vamos a poner aquí, encontrar el trabajo. Y sabemos que para encontrar el trabajo debemos utilizar la siguiente ecuación. Voy a ponerlo como azul. Trabajo de la fuerza de la gravedad es igual a la fuerza de gravedad por el coseno del ángulo y todo esto multiplicado por el desplazamiento que haya tenido, ¿sí? Y aprovechando que tocamos ese punto del desplazamiento, entonces voy a colocar aquí arriba que también desde esta parte, voy a hacerlo con una línea, desde esta parte hasta esta de acá, se hace, voy a hacer aquí una línea en el cual vamos a darnos cuenta que todo esto fue la distancia que tuvo de movimiento en la caja, ¿sí? Esta es la distancia de 2,50 metros, ¿sí? Desde que inició en el plano hasta que finaliza en el plano, es la distancia de 2,50 metros. Eso es lo que se me olvidó agregar. Bueno, ahora, siguiendo con lo que estamos platicando aquí abajo, la fuerza de gravedad no nos la dan, pero podemos calcularla, ¿sí? Aquí tenemos el peso, perdón, la masa. Entonces, si tenemos la masa, eso nos da la pauta que podemos encontrar el peso. Y para el peso, tenemos que multiplicar masa por gravedad. Entonces, multiplicamos la masa que son de 5 kilogramos por los 9,8 que es la gravedad. Y eso me da un resultado de peso es igual a 49 newtons. Entonces, este peso decimos que es igual a decir fuerza de gravedad. Entonces ya tenemos aquí el primer dato, la fuerza de gravedad, que son 49 newtons coseno del ángulo. Ahora, ¿qué ángulo es el que vamos a utilizar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Entonces, ¿qué ángulo podríamos utilizar acá? Entonces, como les decía, se pueden usar de diferentes formas. Primero, la primera forma que podemos usarla, lo pone aquí con rosado, es midiéndola, como les decía en la última clase, desde aquí del inicio. Y medimos desde aquí hasta acá, ¿sí? Recordando que acá hay una abertura de 30 grados, ¿sí? Entonces podríamos utilizar ese ángulo, todo el ángulo desde acá hasta acá, que ese ángulo me da
De aquí para acá tengo 90, de aquí para acá tengo otros 90, 180, y de aquí para acá tengo 270, y 270 más 30 tengo un ángulo de 300 grados, ¿sí? ¿Yo puedo utilizar 300 grados? Sí, sí lo puedo utilizar. Entonces, miren, si yo uso coseno de 300 grados, me va a dar 0.5, ¿sí? Esa es una de las formas que podemos utilizar. Ahora, hay otra forma que varios de ustedes lo saben usar, y pues yo no me opongo si usted lo quiere utilizar. Aquí es cuestión de cómo lo vaya a analizar. La otra forma que usted puede utilizar es utilizando el ángulo complementario, ¿sí? Si aquí tiene 30, el ángulo que le hace falta aquí es el de 60, ¿sí? Entonces usted puede utilizar también el coseno de 60. Si usted pone en su calculadora coseno de 60, esto le va a dar 0.5 y no hay ningún problema. ¿Ya vieron? Coseno de 30 y coseno de 60, pues le da 0.5. Ahora hay una tercera forma de poder realizarla. Como le digo, es cuestión de que usted sepa cómo utilizarlo o cuál se acopla mejor a su forma de trabajar. Y eso viene por las identidades trigonométricas. Por ejemplo, yo acá tengo el ángulo de 30 y lo que necesito encontrar es la fuerza que está acá, ¿cierto? Que es la fuerza de gravedad, que es la línea que está aquí. Dice que si tengo un ángulo, para encontrar el lado opuesto, ¿sí? El lado opuesto de ese ángulo, necesito utilizar la función seno. Entonces tengo seno del ángulo, va a ser igual al cateto opuesto partido hipotenusa, ¿sí? Entonces, eso me da la oportunidad de utilizar el ángulo. Por eso, uno de sus compañeros, una de sus compañeras, me preguntó si podía usar el ángulo complementario. Y pues no me opuse a eso porque sí se puede usar el ángulo complementario, que fue este de acá, y porque está excelentemente bien. Pero también puede utilizar usted el seno del ángulo y le va a dar lo mismo. Cuando usted utiliza el seno del ángulo, allí sí tiene que utilizar el número del ángulo que tiene acá, o sea, 30. Entonces usted calcula en su calculadora cuánto le da el seno de 30 y le va a dar 0.5. Entonces, ¿se da cuenta? Son tres formas de que usted puede ver el ángulo y en las tres le va a funcionar, ¿sí? Pero tenga cuidado, no solo agarre el ángulo y lo meta en la ecuación. Por ejemplo, si usted mete aquí coseno de 30, el coseno de 30 a usted le va a dar 0.87 y no tiene nada que ver. Ahí le va a cambiar toda la historia del problema. Entonces tenga mucho cuidado cómo lo va a hacer, ¿sí? Usted puede utilizar cualquiera de estas tres formas, no hay ningún problema. Yo no me pongo a la forma que usted vaya a utilizar, ¿sí? Cualquiera de esas tres formas está excelente. Ya le expliqué cómo y de dónde salen las tres formas. Entonces, solo es cuestión de que usted se acople a una de ellas, ¿sí? Y yo le recomiendo que se acople a la que sea más sencilla según su perspectiva, ¿sí? Entonces aquí le dejo yo a usted las tres formas de poder hacerlo. Ahora vamos a continuar con el problema. Entonces, ya sabiendo cuál puedo utilizar, yo voy a utilizar para concluir este problema el ángulo complementario, o sea, el de 60. Y esto lo voy a multiplicar por la distancia que se desplazó, que son 2.5 metros. Coseno de 60 es 0.5. 0.5 por 49 me va a dar a mí 24.5 newtons. Y esto multiplicado por los 2.5 metros me da que el trabajo de la fuerza de gravedad es igual a 61.25. Entonces tengo 61.25 para el inciso A, que es el trabajo del peso.
¿Sí? Entonces, en este inciso creo que es donde teníamos más dudas, cómo realizarlo. ¿Sí? Para el inciso B ya nos pide el trabajo realizado por la fuerza de fricción entre el bloque y el plano. Entonces, trabajémoslo, de una vez trabajémoslo para que a usted le quede claro por si tuviera alguna otra duda. Entonces, vamos a poner aquí, inciso B. Dice encontrar el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, para encontrar la fuerza de fricción, tenemos que regresar un poquito a Newton nuevamente y recordar que para encontrar la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Eso es la ecuación que necesitamos para poder encontrarlo. Muy bien. Y como ya tenemos la ahora, para encontrar y saber cuál es la normal, tenemos que regresar a nuestra base de acá. Y aquí podemos sacar una igualdad. Voy a colocarlo acá. Si usted saca una sumatoria de fuerzas en Y, va a sacar que la normal menos el peso es igual a 0. Eso significa que la normal, al despejar la normal, decimos que la normal es igual al peso. Entonces podemos utilizar el peso o la fuerza de gravedad en este inciso, que no hay ningún problema. Entonces vamos a poner el coeficiente de fricción, que es de 0.436. 0.436 por la normal, o sea que es el peso de 49 newtons, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Y me da que la fuerza de fricción es igual a 21.36. 21.36 newtons. Ya teniendo esto, ya puedo yo empezar y realizar el trabajo. Pero necesito todavía hacer algo que se me estaba olvidando. Recuérdese que como hicimos un plano, en el plano utilizamos, aquí nos falta agregar el seno del ángulo, ¿sí? Porque recuérdese que el peso tiene un ángulo de movimiento, ¿sí? Perdón, aquí es coseno. Entonces aquí podemos utilizar por el coseno del ángulo. Entonces, ahora sí, encontramos que 21.36 por el coseno del ángulo es igual a 18.5 newtons. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso, ahora sí, puedo proceder a poder encontrar el trabajo. Entonces, colocamos el trabajo de la fuerza de fricción, que va a ser igual a la fuerza de fricción por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Ahora, la fuerza ya la tengo, que son 18.5 newtons por el coseno del ángulo. El ángulo que tenemos, si se da cuenta, desde acá para acá, tenemos un ángulo de 180 grados. Entonces ahí tengo que utilizar los 180 grados. Entonces voy a el coseno de 180 grados por el desplazamiento, que es lo mismo de 2.5 metros. Entonces, trabajo es el siguiente. Coseno de 180
Este me va a dar menos 1. Entonces, menos 1 por 18.5 me va a dar 18.5. Y 18.5 por 2.5 me va a dar un trabajo total de menos 46.25 joules. Que ese es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Muy bien, ahora lo último que nos pide es encontrar el trabajo de la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, para calcular este inciso, muchos ya en su mente ya tienen la respuesta y yo sé que ya lo saben, por concepto ya saben cuál es la respuesta, pero recuerden que siempre tenemos que detallar todo lo que hacemos. Recuerden que para encontrar la fuerza, el trabajo de la normal, tenemos que poner la fuerza de la normal por el coseno del ángulo por el desplazamiento. La normal dijimos que era igual al peso. Eso significa que eso es igual a 49 newtons. Entonces coloco aquí 49 newtons por el coseno de... Ahora, voy a regresar a la figura. La normal tiene un ángulo recto. ¿Sí? Aquí se produce un ángulo recto. Eso significa que tiene 90 grados. Entonces tengo que colocar aquí coseno de 90 grados. Y eso multiplicado por el desplazamiento que son 2.5 metros. Pero usted mete a su calculadora coseno de 90 y esto le va a dar a usted 0. 0 por 49 es 0 y 0 por 2.5 le va a dar que el trabajo realizado por la normal es 0. Entonces eso es por concepto porque este objeto sí es perpendicular al... La fuerza es perpendicular a la masa. Entonces ahí les dejo el problema para que sus dudas sean aclaradas. Creo que varios tienen dudas sobre eso, ya me escribieron. Entonces, puede revisar ahí el video las veces que quiera. Y si tiene alguna otra duda, pues me la puede hacer llegar. Entonces, esto es todo por hoy, chicos. Cuídense bastante. Hasta la próxima.